Como hijos de Dios, hemos recibido un precioso llamado, una maravillosa invitación a correr en la carrera de la fe. Todos aquellos que hayan conocido a Cristo como Señor y Salvador personal, todos aquellos que hayan sido regenerados por el poder del Espíritu Santo, han comenzado una nueva vida. Y esa nueva vida recibe un nombre en el Nuevo Testamento, dentro de muchos otros nombres o calificativos que se le dan. El nombre de la carrera de la fe es uno de los más importantes sobre la vida cristiana. Para poder correr la carrera de la fe hay que prepararnos, hay que acondicionarnos. Como un atleta que se está preparando para ir a las Olimpiadas o para correr un maratón, tiene que hacer un ejercicio previo, tiene que hacer un acondicionamiento de su cuerpo, pruebas de resistencia, tiene que empezar a buscar mejores alternativas, mejores ornamentos para su carrera. Así también nosotros, hermanos, para poder correr bien la carrera de la fe, necesitamos prepararnos, acondicionarnos. Ahora, ¿cómo viene ese acondicionamiento para nuestra mente, para nuestro corazón? A través de la meditación de la palabra de Dios. Es en las Escrituras, queridos hermanos, que Dios nos enseña cómo podemos correr y cómo podemos correr bien. Así que durante esta semana hemos estado meditando, hemos estado reflexionando en lo que la palabra de Dios nos dice al respecto y alrededor de este tema de la carrera de la fe. El día lunes estuvimos meditando en la gran nube de testigos que tenemos alrededor de nosotros. Esa nube de testigos se encuentra en Hebreos capítulo 11, en donde encontramos los ejemplos, las vivencias y a lo que se le llama los héroes de la fe. Encontramos la historia de Abel, quien ofreció un mejor sacrificio a Dios, la historia de Enoc, un hombre que vivió en una generación perversa, pero que se distinguió del resto honrando y agradando a Dios. Encontramos la historia de un Noé que obedeció al Señor cuando todo era incierto. Un Abraham que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Un Moisés que tuvo en poco la gloria de este mundo y que valoró como algo más preciado la gloria de Cristo. Ahí encontramos grandes ejemplos para nuestra vida, ejemplos de humildad, ejemplos de obediencia, de paciencia, de perseverancia, ejemplos de cómo superar las adversidades. Tenemos una gran nube de testigos alrededor de nosotros. También estuvimos meditando en la importancia de despojarnos del peso, de correr ligeros. El doctor William Barclay dice que si queremos llegar lejos en la carrera de la fe y en la vida espiritual, tenemos que viajar ligeros. Hay cosas, queridos hermanos, en nuestra vida que no necesariamente son pecados, pero no nos convienen, son pesadas de llevar, ¿sí? Hay cosas que no son pecaminosas, pero son obstáculos para que podamos correr debidamente. Y cada uno de nosotros debe hacer un inventario en su corazón, debe meditar y pensar en cómo puede correr mejor, cómo puede deshacerse de ese peso y estar en esta carrera, ¿sí?, más libre, menos pesado. El tercer día estuvimos hablando sobre este mismo texto de cómo nosotros debemos perseverar en esta carrera. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Correr con paciencia, aunque parece un concepto contradictorio, significa correr con perseverancia, correr y nunca rendirse, correr y estar avanzando continuamente. Hermanos, la vida cristiana no es perfecta. El cristiano no es perfecto. Se desanima, cae, tropieza. El cristiano es una persona que batalla, ¿sí? Y a pesar de lo que tenga que atravesar, el creyente debe avanzar, debe levantarse, debe saber ponerse de pie. El día de ayer estuvimos hablando de la meta en la vida cristiana. La meta en la vida cristiana es Cristo, es ser como Él. Nosotros como cristianos vivimos para parecernos más a Cristo. La Escritura nos dice en 1 de Juan capítulo 2 que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Queridos hermanos, si nosotros queremos vivir la vida cristiana debidamente, es muy importante que aprendamos a seguir a Cristo, las pisadas de Cristo, y pongamos los ojos en Él, buscando parecernos más y más a Él. ¿Sí? Y bueno, hermanos, así llegamos a nuestra meditación final
el día de hoy, la última meditación que vamos a tener en nuestra reflexión de esta semana de la carrera de la fe. Y el tema que nos aguarda el día de hoy lleva como título El autor de la fe. Estoy seguro que recordarán esta frase porque es parte de lo que nos estamos memorizando. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, se nos dice que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Pero ¿qué significa, queridos hermanos, que Cristo es el autor de la fe? Para poder entender este concepto vamos a tener que aclarar algunas cosas, pero algo que llama demasiado la atención aquí es que Cristo es el que determina cómo es el cristianismo. Cristo es el que determina cómo es el andar del cristiano, ¿sí? Es por eso que en la descripción de esta transmisión decimos que el llamado del cristiano es al sufrimiento. Ahora, estoy leyendo aquí un comentario de una persona que nos dice: es imposible que un Dios nos haya creado para el sufrimiento. ¿Qué clase de amor sería ese? Y por este tipo de comentarios es que a veces las personas llegan a confundirse, porque cuando decimos que Dios nos ha llamado a padecer por causa de su nombre, a veces pensamos que eso es contrario al amor de Dios. Pensamos que si sufrimos es porque Dios no nos ama. Pero de acuerdo con el pensamiento de las Escrituras, el sufrimiento es un instrumento para la transformación del creyente. A veces se piensa, ¿no?, que entonces en la vida cristiana no hay que sufrir. Yo le pregunto a esta persona si ella no ha sufrido en su vida cristiana, si no ha padecido por causa de Cristo, si no ha atravesado momentos de dificultad, de aflicción, de problemas, ¿sí? Es importante, queridos hermanos, que no ignoremos la realidad del sufrimiento en la vida del creyente. En un momento más estoy seguro que este tema va a esclarecerse. Por ahora vamos a nuestra reflexión. Los invito para que preparen su cuaderno de notas, para que preparen sus Biblias, porque aquí comienza nuestra reflexión. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Muy a menudo solemos tener una idea borrosa y limitada sobre la fe. Desde luego eso nos ocasiona muchos problemas en nuestro andar con el Señor, ya que la fe en ocasiones es presentada como un medio para la obtención de respuestas y para alcanzar favores de parte de Dios. Muchas personas concluyen que la fe es un poder místico que beneficia a las personas. Es verdad, la fe es un medio dado por Dios para la obtención de bienes, de favores divinos, como se explica en algunos pasajes de la Escritura, como puede ser Marcos capítulo 11, versículos 22 al 24. Por la fe podemos creer que seremos ayudados, que Dios nos brindará su favor y que las promesas celestiales se cumplirán en nuestra vida. Es cierto. Sin embargo, la Biblia también atribuye otro significado a la palabra fe. Este consiste en resumir la vida cristiana. Es decir, en ocasiones la Biblia, al hablar de la fe, está hablando del andar con el Señor, de la vida cristiana en sí. Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, leemos estas palabras dichas por Pablo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. El mismo versículo, pero en otra traducción dice: pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad son cristianos. Es decir, cuando el apóstol Pablo habla de estar en la fe, en realidad está hablando de vivir la vida cristiana. Dicho de otra forma, mis amados, la palabra fe en la Biblia tiene una doble implicación. Por una parte, la fe nos es dada para creer, para confiar en Dios, para poder esperar en Él. Pero por otra parte, cuando la Biblia habla de la fe, puede referirse a la vida cristiana, al cristianismo en sí. Por eso debemos poner atención al contexto y meditar en el sentido que el escritor bíblico le da a la palabra fe. Ahora bien, esto último es de vital importancia para nuestra meditación del día de hoy. ¿Por qué? Porque de acuerdo con nuestra lectura, Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, es el fundador
de este camino. Y esta frase no debe malinterpretarse. El pasaje no se refiere aquí a la fe por medio de la cual obtenemos el favor de Dios para las situaciones particulares de nuestras vidas. En este texto, afirmar que Cristo es el autor de la fe indica que Él es el fundador del cristianismo en el sentido en que Él es quien escribió y redactó los términos bajo los cuales operaría y funcionaría la vida cristiana. Él determinó cómo debía vivirse el cristianismo. Si Él dice que la vida cristiana no conlleva aflicciones ni problemas y que siempre las cosas irán bien, entonces no tenemos ninguna razón para preocuparnos ni para pensar en tener momentos difíciles. Sin embargo, si Él determina que en la vida de fe tendremos sufrimientos, entonces debemos prepararnos para atravesarlos. Mira, un autor es una persona que produce algo o que es la causa directa de algo. Mayormente relacionamos este concepto de la autoría con la persona que escribe un libro o que compone una pieza musical. Esa persona redacta y determina cómo será su obra. Ahora bien, decir que Cristo es el autor de la fe es afirmar que Él es el que estipula, regula y determina el cristianismo. Habiendo dejado esto en claro, debemos preguntarnos cómo determinó Cristo que sería el cristianismo. ¿Cómo estableció Él que debía vivirse la vida cristiana? La respuesta la encontramos, mis amados, en Hebreos capítulo 12, versículo 2, que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo, el fundador e iniciador de la vida cristiana, dictó los términos de la misma con su manera de vivir y con su manera de morir. De modo que si alguien se llama a sí mismo cristiano, debe adoptar el molde que Cristo estableció. Pero, ¿cómo es ese molde? El pasaje nos dice algo muy importante, que el autor de la fe sufrió la cruz. Él no se dejó intimidar por el terrible dolor, por la espantosa vergüenza que implicaba morir en el madero. En los tiempos bíblicos, la cruz era un símbolo de humillación reservado solamente para los peores criminales. Pero aún así, el autor del cristianismo la aceptó. Eso significa, mis amados, que lo que Cristo ha establecido acerca de la vida cristiana es que en ella se ha de padecer y de sufrir. Ya que el autor de nuestra fe, de nuestro cristianismo, sufrió, no podemos esperar menos que atravesar el valle del sufrimiento mientras corremos en la carrera de la fe. Juan capítulo 13, versículo 16 dice así: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y eso significa que si el Señor sufrió, sus siervos no podrán ser mayores que Él, evitando la aflicción o el sufrimiento. También lo experimentarán y lo atravesarán. Desde luego, nadie quiere sufrir, nadie quiere ser humillado o tratado con injusticia. No obstante, si somos cristianos, tenemos que estar dispuestos a padecer y a sufrir. Ahora, no estoy diciendo que vayamos y nos busquemos sufrimientos de a gratis, no. No digo que te metas en problemas porque sí. Más bien, debes saber que has sido llamado a sufrir, y cuando este visitante indeseado llamado sufrimiento toque a tu puerta, lo tienes que recibir de la misma forma como tu Salvador le recibió. El autor de la fe escribió que así fuera la vida cristiana, y lo escribió con su propio ejemplo, como lo dice el texto, menospreciando el oprobio, teniendo en poco la vergüenza y la humillación. Hermano, en la vida cristiana se sufre. Por causa de Cristo se sufre. Mira el resumen de los sufrimientos de Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, versículos 24 al 27. Dice así: de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros
entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Lo ves? Estos son los sufrimientos que uno tiene que estar dispuesto a atravesar si quiere ser un verdadero cristiano. Sé que esto puede ser causa de temor, queridos hermanos, puede hacernos preocupar, pero por oscuro, terrible o espantoso que te parezca, permíteme terminar recordándote algo, que cuando sufres, cuando padeces, cuando eres perseguido o menospreciado por causa de Cristo, cuando estás solo siguiendo al Señor y eres el único creyente en tu casa, cuando te vuelves impopular por buscar la piedad y la santidad, cuando otros te dan la espalda por hacer lo correcto, te odian por no quebrantar la ley de tu Dios, cuando sufres por privarte de los placeres de este mundo y por abandonar la gloria de esta vida, cuando haces eso, estás siendo la persona más bienaventurada. No hay alguien más dichoso que aquel que padece por Cristo. Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12, en el famoso Sermón del Monte, dice así: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Sí, vamos a sufrir, vamos a llorar. Muchas veces seremos humillados, pero nuestra gloria está en la eternidad. Tu galardón es grande en los cielos. Vamos a hacer una oración. Amoroso Dios y Padre Celestial, el llamado que nos has hecho al conocer a tu Hijo Jesucristo es un llamado al sufrimiento, a padecer. Nadie quiere sufrir en esta vida, Señor. Sin embargo, cuando sufrimos por causa del nombre, cuando sufrimos por buscar santidad, por apartarnos del pecado, por tener en poco la gloria de este mundo, tú nos llamas bienaventurados, nos llamas dichosos y reservas para nosotros un galardón en los cielos. Te pido que fortalezcas a mis hermanos en esta carrera, que les ayudes a comprender, Señor, que sí, que en la vida cristiana se sufre, pero que no se sufre en vano, que sí se padece, pero se padece con propósito, y que entre más padecemos, entre más atravesamos dificultades, más semejanza tenemos con tu propio Hijo Jesucristo. En ese mismo nombre oramos y damos gracias. Amén y amén. Amén. Mis amados, espero de todo corazón que esta pequeña reflexión del día de hoy, esta pequeña meditación, traiga aliento a sus corazones, traiga aliento y esperanza a sus vidas. Hermano, te hago una pregunta. ¿Se sufre en la vida cristiana? De acuerdo con los textos que leímos, ¿somos llamados a sufrir? ¿Somos llamados a padecer? Antes de comenzar la meditación, una persona nos escribió aquí y más tarde voy a responderle aquí mismo en los comentarios. En un momento cuando tenga tiempo, no voy a aclararle algunas cosas. Estén pendientes a los comentarios entonces. Voy a aclararle algunas cosas, pero hermanos, la Biblia no dice en ningún lugar que tú no vas a sufrir. Esta persona me dijo, es imposible que Dios nos haya creado para el sufrimiento. ¿Qué clase de amor sería ese? Ahora yo te pregunto, hermano, Dios ama a Cristo, ¿sí? Dios ama a Cristo. Dice el Evangelio de Mateo, cuando Cristo es bautizado, Él sale de las aguas, oye una voz en el cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios ama a su Hijo Jesucristo, lo ama, ¿sí? Dice, es mi Hijo amado y en Él tengo suma complacencia. Qué maravilloso. Pero ¿sabes algo? Ese amor de Dios no impidió que Cristo, su Hijo, fuera a la cruz. No impidió que Cristo padeciera terriblemente la cruz, fuera humillado, fuera traspasado, ¿sí? Su carne fuera partida, su sangre derramada. Sí, Dios ama a Cristo, pero el sufrimiento es parte del propósito
¿Para qué? En este caso, para nuestra salvación. Dios amaba a Pablo. Amaba a Dios a Pablo, queridos hermanos. Bueno, si lo amaba, ¿por qué en 2 de Corintios capítulo 11 leemos todo ese resumen de los sufrimientos y los padecimientos del apóstol Pablo? Hermano, el amor y el sufrimiento no se contraponen. El salmista solía decir en el Salmo 119, bueno me es haber sido afligido, haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Sí? Hermano, muchos en la actualidad, en el evangelio moderno, no están dispuestos a sufrir, a padecer por Cristo. ¿Sí? No están dispuestos a ser bienaventurados, porque dijo el Señor, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen. ¿Sí? El apóstol Pablo le dijo a los creyentes en Galacia, en Hechos capítulo 14, les dijo que es necesario que a través de muchos sufrimientos y aflicciones entremos en el reino de Dios. Así que hermanos, esa teología rosita, esa teología de malvavisco, en la que no se sufre, en la que no se padece, en la que no me hagan daño, en la que no me traten mal, no es una teología bíblica. No es la teología del Señor Jesucristo. Él nos dejó un ejemplo, queridos hermanos. Él nos dijo cómo vivir el cristianismo. ¿Y sabes cuál es el ejemplo que el autor de la fe dio para el cristiano? Que éste había de sufrir. No seamos, hermanos, cristianos que tienen una teología de malvavisco, ¿sí? Una teología tiernita, ¿no? En donde nunca se sufre, nunca se padece. No, Dios no me va, no, Dios no quiere eso para mí, ¿sí? Una enfermedad, un sufrimiento, un accidente, una situación que no quiero tener. ¿Sabes qué, hermano? Dios ha preparado el camino de sus hijos. Dios preparó y ordenó el camino de sus santos, el tuyo y el mío. ¿Y sabes qué? En esta vida se sufre. En esta vida se padece, hemos llorado, hemos derramado lágrimas. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios decretó estas cosas para nosotros. Acéptalas, recíbelas y crece en la fe. No seamos personas que huyen, ¿sí? Que se esconden de los padecimientos. No, hermanos. No. Esa teología no es bíblica. Esa teología no viene del Señor. Huye de una manera de pensar en la que no hay una cruz, no hay un Gólgota, no hay un Getsemaní. Seamos personas maduras en la fe que decimos, sí, en la vida cristiana se sufre. No es fácil, no es fácil. Yo he sufrido, tú has sufrido, hemos llorado, ¿sí? Son los momentos más difíciles que hemos atravesado, pero no me vas a dejar mentir. Son los momentos en los que más hemos crecido, más hemos madurado en la fe. Los momentos de sufrimiento son aquellos en los que más hemos aprendido del Señor, porque ¿sabes qué? Lo único que hemos tenido ha sido a Él. Cuando nuestros amigos nos abandonan, cuando hablan mal de nosotros, cuando nos hieren, cuando nos traicionan, ¿no? Cuando somos ultrajados, tratados con injusticia. ¿Sabes qué, hermanos? Cuando más hemos aprendido el evangelio. ¿Por qué? Porque al quedarnos solos, al no tener nada, solo tenemos al Señor. Solo tenemos a Cristo y le hemos conocido. ¿Sabes qué? A la luz de eso, prefiero y con el salmista me sumo a decir, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tu palabra, para que aprenda tus estatutos. No, hermanos, teología de malvavisco, no. ¿Sí? Teología suavecita, no. Teología bíblica. ¿Conocían la teología de malvavisco, hermanos? La acabo de inventar, le acabo de dar el nombre a la teología moderna. Teología de malvavisco, ¿no? Teología rosita, teología donde no me hagas daño, no fui llamado al sufrimiento, no, Dios no quiere que yo sufra, Dios quiere que yo esté siempre bien, ¿no? Esa teología no es bíblica. Lee las Escrituras, estudia la Biblia. El pueblo de Dios ha padecido, ha sufrido, ha derramado lágrimas. Y este sufrimiento no ha sido porque nos le escapamos de las manos a Dios o porque Él no se previó de nosotros, no nos cuidó, ¿no? Sufrimos porque a Dios se le olvidó. No, hermano, sufrimos porque Dios así lo decretó. Sufrimos porque Dios es soberano y Él decretó esas cosas para nuestro propio sufrimiento. Así que, hermano, no olvides esto, no olvides esta verdad. Escriban aquí en los comentarios, hermano, escriban aquí en la caja la teología de malvavisco, ¿sí? Que se predica hoy en nuestros días, y vamos a luchar contra ello. Vamos a luchar contra esa teología moderna que se ha introducido en la iglesia. No le vamos a dar entrada, hermanos, la vamos a resistir, la vamos a repeler porque
vamos a ser cristianos bíblicos, no cristianos modernos, no cristianos de este siglo, ¿sí? Si tú también, hermano, te has gozado en la aflicción, te has gozado en los sufrimientos, has visto a Cristo, tu gloria, tu Salvador, tu gran amor en el desierto, en el quebranto, escríbelo en la caja de comentarios, ¿sí? Y que no quede duda en esta transmisión, queridos hermanos, que no quede duda que el sufrimiento es parte de la vida cristiana y que cuando sufrimos no es porque nos le olvidamos a Dios o Dios nos descuidó. Dios nunca descuida a los suyos. Cuando sufrimos es porque Dios ya lo había decretado así. El Dios que nos ama nos proveyó esas aflicciones para nuestro crecimiento, para nuestra semejanza con Cristo, ¿sí? Hermanos, el Señor les bendiga. Les mando un fuerte abrazo a todos. Recuerden, estoy orando que prosperen en todo, que gocen de una buena salud, así como prosperan en su alma. Y muy importante, hermanos, el día de hoy no tenemos estudio de la confesión de fe. La vamos a tener cada 15 días, entonces hoy no toca, nos vemos hasta dentro de 15 días para seguir estudiando nuestra confesión de fe. Les mando un fuerte abrazo, queridos hermanos, que el Señor les bendiga y nos estamos viendo. Hasta la próxima.